¿Qué harías si descubrieras que el rostro tras las lágrimas de tu madre era el de una de las personas más poderosas del país? En la Ciudad de México, una niña de 10 años detuvo el tiempo con una sola frase y desveló una historia oculta durante más de una década. No pidió dinero, simplemente hizo una pregunta, y con eso expuso la verdad que el lujo intenta borrar. Si te gustan las historias que la historia ha intentado ocultar, suscríbete al canal ahora. Cuéntame en los comentarios desde dónde las ves y prepara tu corazón, porque este viaje comienza con una lustrabotas y termina con el silencio roto de toda una familia. Ese día empezó como cualquier otro para Luna. El sol ya brillaba con fuerza cuando terminó de atar las agujetas de sus zapatillas gastadas, de esas a las que les falta la suela. Se alisó la coleta con los dedos y agarró la caja de madera que usaba para lustrar zapatos. Siempre salía de la misma manera, despacio, intentando no despertar a su madre, que tosía cada vez más y apenas comía. La caja había sido de su abuelo, quien murió antes de que ella naciera. Y aprendió desde muy joven que, en el mundo real, los niños pobres no tienen tiempo para jugar. La calle era su escuela, y cada moneda era una forma de regresar con pan o medicinas. No se quejaba, nunca lloraba, simplemente respiraba hondo y seguía adelante. Porque, incluso a los 10 años, ya sabía que la vida no esperaba a que alguien mejorara para tomarse las cosas con calma. Su lugar siempre era el mismo, justo frente a un elegante restaurante en la zona rosa, donde los autos brillan más que los ojos de la gente. Ella estaba allí, en la amplia acera, silenciosa, con la cajita en la mano y la mirada serena. Era una presencia discreta, casi invisible pero constante. La mayoría de la gente pasaba como si fuera parte del paisaje, como una hoja caída, una grieta en el suelo. Pero ese día, una mujer bajó de un auto importado con una postura que hacía que los demás retrocedieran automáticamente. Tacones de aguja, ropa de diseñador, la mirada de alguien que nunca había tenido que esperar por nada. Y Luna, sin pensarlo 2 veces, se acercó, como hacía con todos. Solo que esa mujer no era como las demás, era alguien que sin saberlo ya había sido parte de su historia mucho antes de ese encuentro. Catalina del Sol ni siquiera levantó la vista. Estaba al teléfono, hablando de una fusión multimillonaria, y agitó la mano como si espantara un bicho. «No tengo tiempo para esto», dijo sin quitarse las gafas de sol. Fue una respuesta seca, automática, casi cruel, como si ya estuviera protegida de cualquier indicio de pobreza. Luna, por un momento, consideró irse. Estaba acostumbrada a que la ignoraran, a oír cosas peores. Pero en ese instante, al ver el rostro de aquella mujer de cerca, algo en su interior se quebró. Fue como ver una imagen que ya conocía, pero que provenía de sueños o de los silencios de su madre. Durante meses, Isabel se había despertado llorando tras ver una foto amarillenta escondida en el cajón. Y Luna, silenciosa como siempre, unió las piezas hasta que tuvo el valor de preguntar quién era. No obtuvo respuesta, solo lágrimas. Pero ahora, frente a aquella mujer, el rompecabezas parecía encajar por sí solo. No gritó, no armó un escándalo, simplemente miró a Catalina y con una firmeza que ni siquiera sabía que tenía, dijo: «No quiero tu dinero, solo quiero entender por qué mi mamá llanto cuando mira tu foto». Las palabras fueron improvisadas. Fueron como una ola que subía del pecho sin previo aviso, y en ese instante algo cambió. Catalina se detuvo, se quitó las gafas lentamente. Su rostro se endureció. Por primera vez en mucho tiempo, parecía no tener una respuesta preparada. Se quedó allí, mirando a la chica como si hubiera visto un fantasma o tal vez un espejo. Los segundos que siguieron fueron largos. La gente pasaba, las bocinas sonaban, los camareros iban y venían, pero nada parecía moverse entre ellos dos. Fue como si el mundo contuviera la respiración por un momento. Nadie lo entendería excepto ellos.
Catalina no era una mujer que perdiera el control. Era conocida precisamente por su frialdad, por negociar con hombres 3 veces más arrogantes que ella y salir victoriosa con una mirada y media frase. Pero en ese momento sintió la garganta seca. No era el tono de la chica lo que la ponía nerviosa, sino la mención de su hermana, la hermana a la que no veía desde hacía más de 10 años, la hermana que había desaparecido tras un escándalo familiar silenciado. El nombre de Isabel nunca había vuelto a mencionarse en las comidas dominicales ni en las reuniones de la Junta, como si desaparecer con ella lo solucionara todo. Catalina lo creyó durante años, hasta que la mirada de aquella chica lo puso todo en duda. ¿Cómo supo de la foto?, pensó. ¿Está viva Isabel? ¿Se lo contó a alguien? ¿Me odia? Las preguntas le martilleaban el pecho, y por primera vez, Catalina sintió miedo. Miedo real. No de perder el poder, sino de enfrentarse al pasado. Luna desconocía los detalles. Solo tenía una intuición fuerte, la que los niños pobres desarrollan desde pequeños para sobrevivir en un mundo donde todo les es negado. No quería causar problemas, solo quería entender por qué su madre tembló tanto al ver esa foto, por qué lloró y luego dijo que no tenía a nadie. Pero ahora, ante el silencio de esa mujer poderosa, Luna comprendió que había tocado una fibra sensible. Incluso sin conocer toda la historia, la sintió. Sintió que esa mujer la conectaba de una manera que iba más allá del momento. Su piel de gallina, su corazón latiendo aceleradamente, todo indicaba que no era solo una coincidencia. Y fue allí, en la acera caliente y sucia, entre autos de lujo y miradas apresuradas, que la verdad comenzó a temblar en su interior. No por las palabras dichas, sino por todo lo que no necesitaba ser dicho, y aún así se impuso con fuerza. Catalina miró a su alrededor, desconcertada. Algunos empezaban a notar algo extraño en la escena. Una mujer de clase alta, inmóvil, mirando a una chica de la calle como si le hubieran dado una bofetada. Pero a ella no le importaban las miradas, no en ese momento. El rostro de Isabel afloró a su memoria con cruel claridad. Sus dulces ojos, su silenciosa terquedad, su sonrisa incluso cuando la trataban como invisible. Catalina siempre la había visto como una persona débil, alguien que necesitaba ser corregida por su familia. Cuando descubrió que Isabel estaba embarazada de un hombre que nadie aprobaba, la decisión fue rápida y despiadada. Despido sumario, expulsión de la casa y una advertencia directa para que no volviera. Nunca consideró las consecuencias. Hasta ahora, esa chica allí, tan firme, tan viva, era la respuesta a lo que había intentado borrar. Luna esperaba un grito, una reprimenda, tal vez incluso que la mujer la empujara. Pero no. Catalina simplemente abrió su bolso con manos temblorosas, sacó un billete y lo extendió, como si eso lo resolviera todo. «Toma, para tu madre», dijo, intentando recuperar el control. Luna no lo tomó. No era dinero lo que quería. Solo quería saber. Quería entender por qué su madre lloraba tanto con el nombre Catalina atorado en la garganta. Quería saber si era odio, añoranza o una combinación de ambos. «No necesito su dinero», repitió con la misma calma, pero ahora con un brillo en los ojos que lo dejaba claro. No estaba allí para recibir limosna. Estaba allí para romper el silencio. Y fue en ese momento que Catalina supo, con un nudo en el estómago, que la historia que había intentado enterrar tenía un nombre, una voz, y ahora estaba justo frente a ella. Catalina ya no podía fingir. Esa postura erguida, la voz siempre calculadora, todo parecía haberse evaporado con una sola frase de la chica. Su mundo, construido a base de contratos, cenas caras y discursos impenetrables, de repente parecía de papel mojado. Intentó hablar, pero su boca no obedecía.
Volvió a mirar a Luna y notó algo que no había visto antes. Su forma de fruncir el ceño cuando se ponía seria era igual a la de Isabel. Catalina siempre decía que la afeaba, que debería sonreír más, ser más discreta. Y ahora, al ver ese mismo gesto en un rostro tan joven y pequeño, sintió una opresión en el pecho que parecía aplastante. Un dolor que no provenía de la humillación pública, sino de la certeza de haber cruzado una línea hacía años de la que nunca regresaría, y que tal vez había dejado una huella que ahora regresaba en forma de una niña que solo pedía la verdad. Luna miró las manos de la mujer tan bien cuidadas, con anillos que valían más que todo lo que ella y su madre tenían. Guardó silencio unos segundos. A su alrededor, el bullicio de la ciudad continuaba, coches pasando, camareros corriendo con bandejas, música a lo lejos, pero en su interior el tiempo parecía detenido. No estaba segura de qué esperar de allí. Tal vez una explicación, un «lo siento» o incluso un simple «sí, conozco a tu madre», pero no llegó nada, y eso dolió más que cualquier no. Ver a esa poderosa mujer tan conmocionada y sin embargo incapaz de hablar, hizo que Luna se diera cuenta de que la respuesta que buscaba podría no venir en palabras. Tal vez residía en esa reacción, en el silencio cargado de culpa, en la forma en que Catalina apretaba su bolso contra el pecho, como si fuera un escudo. Luna, que había visto a mucha gente mentir para sobrevivir, supo en ese instante que esta mujer no mentía, simplemente no sabía decir la verdad. Catalina respiró hondo, como si intentara recomponerse tras un puñetazo invisible. Sabía que si no decía nada, perdería su única oportunidad de cerrar un ciclo que arrastraba desde hacía años, incluso sin admitirlo. Pero las palabras se le quedaron atascadas. No se trataba de vergüenza delante de la chica, era algo más. Se trataba de afrontar en lo que ella misma se había convertido. En su interior repasó escenas del pasado, el día que expulsó a Paintu, Isabel, las conversaciones en voz baja con sus padres, la orden de que nadie volviera a sacar el tema. En aquel momento creyó estar protegiendo a su familia, manteniendo el orden, pero ahora, frente a aquella chica con los ojos de su hermana, todo le parecía tan pequeño. ¿Qué he ganado con esto?, pensó. ¿Un ático con vistas al castillo de Chapultepec? ¿Un imperio de hormigón que no llena los silencios? Por primera vez, sintió la necesidad de volver atrás. No en el tiempo, sino en su interior. Luna ya no esperaba una respuesta concreta, simplemente se quedó allí, observando cada microexpresión en ese rostro tan ajeno al mundo en el que vivía. Pero incluso sin oír nada, algo comenzaba a encajar. Era como si el cuerpo de la mujer hablara más fuerte que cualquier justificación. Catalina, incluso sin admitirlo, parecía pequeña ahora. Por primera vez, Luna vio a una adulta temblar ante ella, no por miedo a la pobreza, sino por miedo a su propio recuerdo. Y fue en ese instante que se dio cuenta de que sostenía algo en sus manos más poderoso que las monedas o los zapatos relucientes. Sostenía un trozo de verdad, una que podía cambiarlo todo. Y aunque solo tenía 10 años, comprendió que no era poca cosa. Su valentía había abierto una grieta, y a veces una grieta es suficiente para derrumbar el lujo. Catalina finalmente bajó la mirada. Sintió una vergüenza que no había conocido. No era vergüenza de estar allí en público, sino de darse cuenta de en quién se había convertido. Siempre se había creído justa, fuerte, alguien que merecía su lugar. Pero la verdad era que, en su interior, había creado una armadura tan gruesa que ya no recordaba lo que había dejado afuera. Luna la había perforado con unas palabras, y ahora cada recuerdo volvía como un martillazo.
La voz de Isabel suplicando ser escuchada, la mirada de desesperación el día que la enviaron lejos, la nota arrugada que le dejó su hermana antes de irse, la que nunca había leído del todo, por orgullo, la que decía, perdóname, pero no podía seguir siendo invisible para ti. Catalina siempre había pensado que Isabel no podía hacerlo sola, y ahora descubría que sí. Había construido una vida, criado a una hija, y ella solo había construido muros. Luna no comprendía la magnitud de todo aquello, pero lo presentía. Los niños perciben cuando algo se rompe. Había una extraña tensión en el aire, como si después de esa conversación el mundo fuera a cambiar, aunque no se dijera nada. Volvió a mirar la caja de lustrabotas, la misma que llevaba todos los días, y consideró irse. Ya había logrado más de lo que imaginaba, un silencio que decía la verdad. Pero cuando dio un paso atrás, Catalina la agarró del brazo, con suavidad, sin forzarla. Fue un gesto pequeño, pero dejó a Luna paralizada. Por primera vez, la mujer no parecía intocable. Había un temblor visible en su mano, como si pedirle que se quedara requiriera más coraje que cualquier negociación millonaria. ¿Tu mamá? ¿Cómo? ¿Estás?, murmuró Catalina, con la voz casi perdida en el ruido de la calle. Luna dudó antes de responder. No por miedo, sino porque esa pregunta parecía estar cargada de todo lo que su madre nunca le había contado. «Está enferma», dijo en voz baja. «La tos no para, y hay días que ni siquiera se levanta de la cama». Catalina sintió un nudo en el estómago. El último recuerdo que tenía de su hermana era el llanto, agarrándose la barriga aún pequeña, diciendo que no había hecho nada malo. Y ahora, tantos años después, oír que estaba enferma, quizá al borde de algo peor, la destrozaba por dentro. La mujer a la que había ahuyentado no había desaparecido. No se había ido realmente. Isabel seguía existiendo, sintiendo, sufriendo y criando a esa niña con dignidad, incluso con dolor. Catalina no sabía si era culpa, vergüenza u odio hacia sí misma, pero sentía ganas de correr hacia su hermana, disculparse quizá, o simplemente estar allí, a su lado, por primera vez sin menospreciarla. Luna siguió mirando a Catalina. No esperaba compasión. No quería que la mujer saliera y lo arreglara todo con un cheque. Lo que ella quería era lo que su madre siempre quiso y nunca tuvo: ser escuchada, ser reconocida. Y en cierto modo, ya estaba sucediendo. Ver a esa poderosa mujer tambalearse, casi frágil, era como ver el mundo por primera vez sin la lente de la injusticia. Luna no lo entendía todo, pero presentía que esta conversación no terminaría ahí, que tal vez había plantado algo. Un deshielo, aunque leve. La mujer ante ella ya no era solo una figura en una fotografía oculta, era carne, su respiración entrecortada, su pasado sin resolver, y esto le dio a Luna una extraña sensación de victoria, no una que se grita, sino una que se lleva dentro, como alguien que finalmente ha hecho la pregunta correcta y ha escuchado, incluso en silencio, la respuesta que importaba. Catalina bajó la mirada unos segundos, como si necesitara ocultar lo que gritaban sus ojos. Luego respiró hondo y en un gesto casi automático sacó una tarjeta de su bolso. «¿Me puedes decidir dónde vives?», preguntó con cautela, como si pisara un campo minado. Luna guardó silencio. No confiaba tan fácilmente en los adultos. Había aprendido que las palabras bonitas solían venir antes de una puerta cerrada. Pero algo en la voz de la mujer parecía diferente ahora. No era arrogancia ni lástima. Era una mezcla de arrepentimiento y urgencia. La niña sacó un papel doblado del bolsillo, donde había anotado las direcciones de los clientes habituales de la calle. Sacó un lápiz pequeño y desgastado y escribió el nombre de la calle, el número del edificio de apartamentos donde vivía con su madre y su abuela. Se lo entregó con dedos firmes.
No le digas que me viste, le instó. Vete a preocupar. Catalina asintió en silencio. Esas palabras eran como un espejo. Isabel, incluso enferma, seguía criando a una hija con más dignidad que muchas criadas con todas las comodidades del mundo. Luna se despidió como si cerrara un capítulo, no una conversación. Le dio la espalda, se ajustó la caja de betún en la cadera y se alejó tranquilamente, sin mirar atrás. Y Catalina se quedó allí, quieta, con el periódico en las manos y el alma hecha pedazos. Por primera vez en mucho tiempo no sabía qué hacer. Estaba acostumbrada a actuar, a dar órdenes, a tomar decisiones. Pero ahora todo parecía fuera de control. Regresó al coche sin decirle una palabra al conductor. Subió, cerró la puerta y se quitó las gafas. Hacía años que no lloraba. No como lloraba allí en silencio, con la cara vuelta hacia el cristal. Aquella chica había vuelto a abrir una puerta que juraba que había estado cerrada para siempre. Y ahora ya no podía fingir que no la había visto. Catalina llegó a casa sin recordar el camino. El coche siguió su ruta habitual, pasando por los mismos barrios de lujo, los mismos semáforos, los mismos guardias que agachaban la cabeza al verla. Pero dentro, todo era diferente. La casa, o mejor dicho, la mansión con su fachada de mármol y su jardín paisajístico, parecía más pequeña ahora. Entró sin quitarse los zapatos, sin saludar a nadie. Subió directamente a su habitación y se sentó en el borde de la cama, con el papel arrugado aún en la mano. Era solo el nombre de una calle y un número, garabateados con letra infantil. Pero tenía más peso que cualquier contrato que hubiera firmado. Pensó en llamar a alguien, pedir ayuda, hablar. ¿Pero con quién? ¿Con los mismos hermanos que ayudaron a borrar a su hermana de la historia? ¿Con los socios que pensaban que las emociones eran debilidad? No. Esto era algo que tendría que enfrentar sola, como siempre, pero esta vez sin su armadura. Mientras tanto, Luna llegó a casa como si nada hubiera pasado. Subió las escaleras del edificio lentamente, para no hacer ruido. Su abuela estaba en la cocina, revolviendo los frijoles. Su madre, como siempre, yacía en el dormitorio, con la sábana subida hasta los hombros y la almohada ahogando la tos. Luna entró, se quitó las zapatillas y dejó la caja en un rincón. Se sentó junto a su madre sin decir nada. Así se entendían, en el silencio, en el tacto, en la mirada. La foto de Catalina seguía allí, en el fondo del cajón, doblada y escondida. Pero ahora Luna sabía lo que encerraba esa imagen. No era solo el rostro de una mujer importante. Era el cabo suelto de una historia llena de dolor. Y, por extraña que fuera la sensación, Luna sintió que había hecho lo correcto, que había logrado algo que su madre nunca había tenido la fuerza para terminar. Catalina permaneció sentada durante horas, con la mirada perdida. La casa estaba en silencio, pero el ruido interior era ensordecedor. Cada rincón parecía resonar con un recuerdo apagado. Cada cuadro colgado en la pared parecía burlarse de la vida perfecta que había construido. Por primera vez se dio cuenta de que no había sabido nada de su hermana desde que la echó. No sabía a dónde había ido, con quién se había quedado. Sí, había sufrido, si había pedido ayuda. Nunca quiso saberlo. Era parte del pacto familiar. No se habla de lo que mancha el apellido. Y ahora, con un papel en la mano y una pregunta aún resonando en sus oídos, Catalina se preguntaba cuántas vidas habrían sido lastimadas por su frialdad disfrazada de pragmatismo. La imagen de Luna allí, firme, lúcida, con esos ojos que parecían ver lo que nadie más podía ver, no se le iba de la cabeza. Se parece a Isabel, pero tiene algo más. Tiene coraje. Tiene lo que enterré para sobrevivir en este mundo. En casa de Luna, el día seguía su ritmo simple y duro. Su abuela se quejaba de la falta de gas, de la factura de la luz atrasada, de su dolor de espalda.
Isabel intentaba disimular su cansancio, pero su respiración entrecortada la delataba. Luna lo escuchaba todo, pero no decía gran cosa. Solo observaba, como siempre. Cuando su madre se quedó dormida, Luna se levantó despacio y fue a la cocina. Tomó un vaso de agua y regresó, dejándolo junto a Pizientusi, la cama. Entonces se quedó de pie, mirando el rostro delgado de su madre, tratando de imaginar cómo era antes de su enfermedad, antes de las lágrimas ocultas, antes del despido que lo cambió todo. Pensó en contarle lo de Catalina, pensó en decirle que la vio, que le habló, pero algo la hizo esperar. Tal vez no era el momento, tal vez era su madre quien necesitaba preguntar. Algún día, Luna sabía guardar silencios, y este era uno de ellos. Uno pesado, pero necesario. Al día siguiente, Catalina despertó antes del amanecer. Pasó la noche despierta, intentando descifrar qué hacer con la verdad que ahora la perseguía como una sombra. Abrió su armario y por primera vez en años no eligió su atuendo basándose en su agenda de reuniones. Llevó algo sencillo, oscuro y sin maquillaje. Quería pasar desapercibida, quería acercarse a Isabel no como Catalina del Sol, la mujer de edificios, eventos y regalos millonarios, sino como la hermana que fracasó. Tomó el coche sin conductor y condujo hasta la zona norte, donde el periódico le había indicado. Hacía años que no usaba su propio coche, pero necesitaba sentir cada calle, cada bache, cada olor a panadería y fritura en el aire. Cuando aparcó frente al edificio de apartamentos, se quedó con las manos en el volante durante largos minutos. Tenía miedo, miedo de verdad, miedo de no ser perdonada, miedo de mirar a Isabel a los ojos y ver en ellos todo lo que había intentado borrar. Esa mañana, Luna había salido desde temprano. Sabía que su madre necesitaba sus medicinas y el dinero escaseaba. Escogió un lugar más alejado del restaurante, cerca de la entrada de un edificio de oficinas, donde los guardias de seguridad a veces no la molestaban. Pero Catalina no podía dejar de pensar en ello. ¿De verdad se había ido? ¿Encontraría a su madre? ¿Diría algo? Luna no se lo contó a nadie, pero en el fondo deseaba haberlo hecho. Quería que alguien además de ella misma llevara ese secreto. Quería tal vez que su madre viera que el pasado regresaba no como un castigo, sino como una oportunidad. Y aún sin saberlo, en ese preciso instante, la mujer que lo había cambiado todo con su ausencia se bajó del coche y cruzó la calle lentamente, sin llevar en las manos flores ni regalos, sino el peso de su propia culpa. Catalina subió las estrechas escaleras con pasos vacilantes. El olor a jabón barato mezclado con comida recalentada flotaba desde el pasillo, y las delgadas puertas de madera dejaban escapar voces, ruidos de televisión y toses de fondo. Cuando se detuvo frente a la puerta 5, leyó el número medio desvanecido y sintió que se le aceleraba el corazón. No latió de inmediato. Se quedó allí, con la mano extendida, hasta que finalmente sus nudillos tocaron la madera. 3 golpes suaves. Silencio. Luego, pasos arrastrados. La puerta se abrió lentamente. Isabel emergió, pálida, con los ojos hundidos, y por un segundo no reconoció quién estaba allí. El tiempo había sido cruel con ambas, pero había marcas que la sangre no puede borrar. La conmoción era palpable. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par, luego se hundieron, como si intentara protegerse. ¿Qué? ¿Hace aquí?, preguntó, casi en un susurro, como si temiera la respuesta. Catalina intentó hablar, pero se le hizo un nudo en la garganta. Levantó las manos ligeramente como rindiéndose. «Yo solo quería verte», dijo finalmente, con la voz quebrada. Isabel permaneció inmóvil. El silencio entre ellas era denso, incómodo, pero lleno de significado. Ninguna lloró, ninguna se abrazó.
No era una escena de telenovela. Era la cruda realidad de dos mujeres heridas que aprendían a sobrevivir solas. Catalina no pidió entrar, e Isabel no se ofreció. Se quedaron allí, una frente a la otra, como si el simple hecho de estar de pie fuera un milagro suficiente. Tras unos segundos, Isabel bajó la mirada, como si renunciara a luchar contra fantasmas. «¿De verdad te encontró?», murmuró. Catalina simplemente asintió. Era la confirmación de todo. Luna había hecho lo que nadie se atrevía a hacer: reabrir la puerta cerrada al pasado. Y ahora, aunque no hubiera perdón inmediato, había presencia, y eso era un comienzo. Catalina no sabía dónde poner las manos. Era extraño estar allí, tan cerca de su hermana, y a la vez sentirse tan distante. Observó a Isabel con más atención. Su cabello ralo, su piel cetrina, su visible debilidad. Aunque estaba de pie, era evidente que su cuerpo estaba al límite. Isabel notó la mirada, pero no hizo ningún comentario. Era demasiado orgullosa para sentirse víctima. «Es diferente a ti», dijo de repente, refiriéndose a Luna. «No pide nada, no espera nada, solo observa». Catalina tragó saliva con dificultad. «Es fuerte», respondió. Isabel asintió, pero no nació fuerte. Aprendió, como yo. Esas palabras no contenían veneno, pero sí dolor. El dolor de alguien abandonado a su suerte, con un niño creciendo en su vientre y su nombre borrado de las conversaciones familiares como si nunca hubiera existido. Catalina sintió su peso como nunca antes. Por primera vez, la versión de su hermana no estaba filtrada por comentarios externos. Era directa, fue crudo y dolió. Afuera, Luna terminó de lustrar su último par de zapatos del día. Guardó cuidadosamente el dinero, enderezó la caja de madera y comenzó a caminar lentamente por la acera. Aún no se había dado cuenta de que las dos mujeres estaban cara a cara, pero sintió algo diferente en el aire. Los niños perciben estas cosas. Esa tarde estaba más tranquila de lo habitual, como si el mundo estuviera esperando que algo sucediera. Cuando se acercó a casa, vio el auto estacionado al otro lado de la calle. Reconoció el modelo. Se detuvo, respiró hondo y en lugar de correr a ver qué estaba pasando, se quedó allí observando desde lejos. Sabía que este momento les pertenecía a ambas. Pertenecía a su madre y en cierto modo también le pertenecía a ella misma, pero tenía que dejar que se vieran la cara primero, sin interferencias. Luna esperó, sus ojos fijos en la ventana del dormitorio. Su corazón latía tan fuerte que parecía gritar el nombre que ya nadie se atrevía a pronunciar. Isabel se sentó lentamente en el borde de la cama, con la respiración entrecortada y la mirada perdida. Catalina permaneció de pie, indecisa entre acercarse o irse. La habitación era sencilla pero limpia. Una mesita con las medicinas organizadas, un viejo ventilador que giraba lentamente y un cajón entreabierto, donde vio a través de una rendija la esquina de la foto doblada, la misma que Luna mencionó, la misma que creía que había desaparecido con el tiempo. «Nunca te odié», dijo Isabel, rompiendo el silencio seca pero sinceramente. «Simplemente aprendí a vivir sin ti». Catalina sintió un nudo en la garganta. Quiso disculparse, explicar, justificar, pero nada parecía suficiente. Así que simplemente se sentó en el taburete cercano, sin decir nada. El tiempo pasó así, entre respiraciones y ausencias. No sabían cómo remendar lo roto, pero al menos estaban allí. Y eso, en ese momento, fue más de lo que Catalina había imaginado posible. Afuera, Luna seguía esperando. No sabía si entrar, tocar o fingir que solo pasaba. Pero algo dentro de ella le decía que era importante esperar, que este silencio podía sanar cosas que los gritos no podían. Desde donde estaba parada, podía ver un trozo de la cortina del dormitorio,
y cuando vio una sombra moverse, dos siluetas sentadas una al lado de la otra, su pecho sintió calor. No era alegría, era algo más profundo, una especie de alivio que no podía explicar, como si, por primera vez, la historia de su madre no fuera solo suya, como si alguien finalmente estuviera dispuesto a escuchar, no a juzgar, sino a quedarse. Luna estaba sentada en el escalón de entrada con la caja en su regazo y las manos entrelazadas. Esperaría lo que fuera necesario. Este momento ya no se trataba del pasado, se trataba de lo que vendría después. Catalina miró a su alrededor y notó algo que nunca antes habría notado. La foto de su madre, aún joven, colgada discretamente en la pared opuesta. Estaba descolorida, con un marco torcido, pero allí estaba. Era un recordatorio de lo que se había olvidado, de lo que la familia decidió enterrar. «Se avergonzaría de mí», dijo Catalina, en un tono más dirigido a sí misma que a Isabel. Su hermana negó con la cabeza lentamente. «No de ella, de cómo te escondiste». Dolía, pero era cierto. Catalina se había pasado la vida creando versiones de sí misma socialmente aceptables. Pero allí, sentada en una habitación con paredes desconchadas, sintió que quizás era la primera vez en décadas que era quien realmente era. Una mujer llena de defectos, arrepentimientos y dudas. Isabel, incluso débil, parecía completa. Había dignidad en la forma en que le sostenía la mirada. Y eso conmovió a Catalina más que cualquier discurso que hubiera escuchado en una sala de conferencias. Cuando Luna finalmente entró, las dos ya no hablaban. Solo respiraban el mismo aire al unísono. La niña entró lentamente, dejando la caja en la esquina y acercándose en silencio. Isabel sonrió levemente con la mirada. Catalina se levantó lentamente, haciendo espacio. No había lágrimas, no había promesas. Solo presencia. Luna se sentó a los pies de la cama y apoyó la cabeza en las piernas de su madre, quien lentamente pasó la mano por el cabello de su hija. Catalina observó en silencio. Sentía que no encajaba allí, pero al mismo tiempo era como si la invitaran a quedarse, no con palabras, sino con esa escena. Era lo que nunca había tenido. Una familia que se tocaba sin miedo, que se permitía sentir incluso en el dolor. Y en ese momento, sin necesidad de decir nada, supo que algo había cambiado. Tal vez no todo, pero lo suficiente para que el silencio finalmente comenzara a romperse. Catalina se acercó a la puerta lentamente, como si ya hubiera visto suficiente por un día. Se detuvo un segundo antes de irse y miró a Isabel una vez más. ¿Puedo volver?, preguntó. No había exigencia ni orgullo en su voz, solo un deseo sincero. Isabel no respondió de inmediato. Se limitó a asentir con un movimiento sutil, casi imperceptible, pero era más que una invitación. Era una abertura, una pequeña grieta por la que tal vez algo pudiera florecer. Catalina salió sin prisa, bajando las escaleras con el corazón latiendo con fuerza. El sol brillaba en la acera mientras cruzaba la calle. Luna corrió hacia la ventana, y esta vez sus miradas se cruzaron. Catalina levantó la mano en un tímido gesto de despedida, y Luna, instintivamente, se la devolvió. Un gesto sencillo, pero lleno de significado. Era como decir, vi, entendí. En el auto, Catalina se sentó y miró su reflejo en el espejo retrovisor. Su rostro seguía firme, pero sus ojos delataban el cansancio. No físico, sino emocional. Era el peso acumulado de años de silencio, de decisiones que ella misma había relegado al lujo. Ahora, todo esto emergía como una marea que ya no podía contener. Por primera vez, pensó en todo lo que no sabía de Luna. ¿Qué le gustaba hacer? Si tenía amigos, si iba a la escuela. Sintió vergüenza por no haber preguntado antes, no por caridad, sino porque era su sobrina, su propia sangre, y más que eso, una niña con una fuerza inusual, una que nadie le enseñó, que había construido sola, con dignidad y silencio.
Catalina miró hacia adelante. Ya no sabía quién era, pero sabía que necesitaba descubrirlo. Y tal vez, en el camino, intentar hacer algo bien, aunque fuera demasiado tarde. En los días siguientes, Catalina no le contó a nadie lo sucedido. Ningún asesor lo supo, ninguna columna de chismes lo reportó, pero regresó, sin chofer, sin tacones, sin relojes de oro. Regresaba lentamente al caer la tarde, con discretas bolsas en las manos. Un jugo, un paquete de medicinas, a veces un libro. Isabel nunca pedía nada. Solo dejaba la puerta entreabierta cuando presentía que vendría. La conversación era escasa, pero el silencio ya no era hostil. Era como si ambas supieran que no se pueden salvar 20 años de distancia con una sola visita. Y sin embargo, una presencia constante comenzó a llenar lo que había sido vacío. Luna observaba todo en silencio. No sabía si duraría, pero le gustaba ver a su madre sonreír un poco más, aunque solo fuera en sus ojos. Catalina empezó a aprender cosas nuevas en esa rutina. Aprendió a escuchar sin interrumpir, a hacer preguntas sin que pareciera que ya sabía las respuestas, a evitar defenderse constantemente. Un día, al ver a Luna sentada en el suelo dibujando con un lápiz desgastado, se agachó a su lado y le preguntó qué era. Luna le mostró el dibujo simplemente, 3 figuras tomadas de la mano. Ningún rostro dibujado, solo los contornos, como si lo importante no fuera quiénes eran, sino el hecho de que estaban allí. Catalina se quedó mirando durante largos segundos y no pudo hablar. Sintió un nudo en el pecho que solo se calmó cuando cerró los ojos durante unos segundos. Ese garabato infantil lo decía todo. No exigía, no acusaba, no juzgaba, solo mostraba lo que podía ser. Y eso, de alguna manera, era más poderoso que cualquier sentencia. Catalina comprendió que tal vez nunca borraría lo que había hecho, pero que, por fin, podría empezar a existir de una manera diferente. Con el tiempo, los vecinos empezaron a susurrar. Al fin y al cabo, aquella elegante mujer que se bajó de su coche importado y subió sola las escaleras del edificio no pasaba desapercibida. Pero a Catalina no le importó. Por primera vez, lo que pensaran de ella realmente no importaba. Lo que importaba era estar allí, ver a Isabel despertarse cada día con un poco más de energía, ver a Luna durmiendo en el colchón junto a su madre, con los pies destapados y el pelo revuelto sin miedo. Una tarde, al notar que el ventilador había dejado de funcionar, Catalina regresó al día siguiente con uno nuevo. Lo instaló ella misma, sin llamar a un técnico. Se raspó las rodillas intentando encajar las aspas, pero no. Encendió. Isabel observaba en silencio con una expresión extraña, una mezcla de incredulidad y cariño contenido. Ya no sabía si aquella mujer era la misma que la había dejado embarazada. Quizás lo era. Quizás era otra persona. Quizás ambas coexistían ahora intentando arreglar lo que aún era posible. Luna seguía observándolo todo con esa mirada que parecía ver más de lo que podía expresar. Era inteligente, pero no ingenua. Sabía que los adultos a veces desaparecen. Sabía que las buenas intenciones pueden evaporarse cuando el mundo real llama, pero también sabía reconocer a quienes de verdad se esforzaban. Y Catalina lo era. Un día, al ver a la niña escribiendo letras en papel viejo con palabras difíciles, le preguntó dónde había aprendido. «Miro los letreros de los edificios y los memorizo», dijo Luna. «Luego escribo lo que creo que es». Catalina sonrió, una sonrisa tímida y genuina. Esa niña tenía algo inusual, sed de aprender, sin que nadie le enseñara. Y en ese momento, supo que no podía aparecer y desaparecer, que ahora había algo que ya no podía ignorar. Luna no era solo la hija de su hermana. Era un puente viviente hacia todo lo que había perdido y quizás hacia todo lo que aún podría ser. Un mes después,
Catalina invitó a Luna e Isabel a almorzar con ella en un lugar sencillo, lejos del centro. Nada de restaurantes elegantes, nada de pretensiones. Quería algo auténtico. Isabel dudó, pero Luna aceptó de inmediato. Dijo que podría ser como una despedida, por si desapareces después. Catalina se tragó el comentario con una sonrisa triste. Sabía que merecía esa desconfianza. En el restaurante, Luna pidió un zumo de mango y una sopa. Habló poco, pero le brillaban los ojos. Era la primera vez que salían juntas, las tres. Y a pesar del peso de su historia, el ambiente no era tenso. Era incómodo, pero ligero. Como si, incluso con las cicatrices, estuvieran aprendiendo a sentarse a la misma mesa. Catalina observaba cada gesto. La forma en que Isabel peinaba a su hija, la forma en que Luna acomodaba los cubiertos, como si cada detalle importara. Eran una familia, rara, rota, remendada, pero una familia, al fin y al cabo. Después de ese día, Catalina dejó de ir todos los días, no porque se distanciara, sino porque comprendió que el amor no necesita gritar para existir. Isabel mejoraba poco a poco, con la medicación adecuada, una dieta más regular y, sobre todo, la paz que empezaba a florecer al pasar tiempo con su hija y su hermana, que había regresado. Luna seguía vendiendo lustrabotas ocasionalmente, pero ahora también asistía a una pequeña ONG del barrio que ofrecía clases particulares. Catalina ayudó discretamente con la matrícula. Dijo que solo quería asegurarse de que Luna tuviera lo que ella no tenía: libertad de elegir. Y Luna, aún sin entenderlo todo, sentía que algo dentro de ella también estaba cambiando. No confiaba ciegamente, no esperaba milagros, pero sentía, en el fondo, que esta historia que empezó con una pregunta podría finalmente estar convirtiéndose en una respuesta. Un día, después de terminar la escuela, Luna caminaba sola por la acera cuando pasó junto a una tienda con espejos. Se vio reflejada allí, ropa limpia, una mochila sencilla y una expresión que no podía nombrar, pero que reconoció como la suya. No era felicidad ni orgullo, era algo más silencioso: dignidad. Recordó el día en que se paró frente al restaurante, sosteniendo la caja, y le preguntó a la poderosa mujer por qué su madre lloraba por esa foto. Parecía tan lejano, pero era reciente, y todo había cambiado desde entonces. Ya no cargaba la cajita todos los días, no porque estuviera avergonzada, sino porque ahora tenía otras rutinas, otras responsabilidades. Cuando llegó a casa, encontró a su madre sentada, cosiendo una prenda vieja. Estaba mejor, todavía cansada, pero viva. Viva de una manera que Luna nunca había visto. Y eso, solo eso, lo valía todo. Esa misma noche, Catalina abrió un viejo cajón de su despacho. Dentro, encontró la nota de Isabel, la que había guardado años atrás sin atreverse a releerla. La abrió con cuidado, como si tocara una vieja herida. Eran pocas palabras, pero decían mucho. Ojalá me hubieras visto como persona. Catalina lloró allí, sola, no porque se sintiera derrotada, sino porque por fin comprendió. Isabel no quería lástima, no quería favores, quería respeto, quería un espacio más allá del rol de sirvienta, del escándalo, de la vergüenza. Y Luna había sido el recordatorio más fuerte de todo esto. Con una sola frase, la chica desmanteló una fortaleza construida durante décadas de silencio. Catalina volvió a guardar la nota, pero esta vez con cuidado, porque ahora ya no era una carga, era un recordatorio, un símbolo de que a veces la vida solo necesita una pregunta sincera para cambiarlo todo. Unas semanas después, Luna estaba sentada en la acera de la misma avenida donde todo empezó. El restaurante seguía allí, los coches caros, los rostros apresurados, los guardias de seguridad indiferentes.
Pero ella era diferente. La caja de lustrabotas reposaba a su lado, más como un recuerdo que como una necesidad. Y cuando una mujer bien vestida se bajó de un coche de lujo y pasó junto a ella sin mirarla, Luna no sintió ni rabia ni tristeza. Sintió que ahora sabía. Sabía que el mundo a menudo no escucha, pero eso no le impedía hablar, que no todos los adultos eran sordos, que a veces una sola pregunta podía abrir una puerta que nadie más se atrevería a tocar. Y eso fue suficiente. Se puso de pie, recogió la caja y caminó hacia el final de la calle con pasos ligeros y el corazón en paz, porque ahora, aunque nadie más la viera, sabía quién era y nadie podría arrebatársela. Esa misma mañana, Catalina firmó la venta de uno de sus edificios más grandes, no por bancarrota ni por remordimiento, sino por decisión propia. Quería empezar un proyecto social, pequeño, tranquilo, pero real. Un espacio para chicas como Luna, con libros, comida y gente dispuesta a escuchar sin prisas. Nadie la entendía del todo, ni sus parejas ni sus hermanos. Pero no se explicó, porque al fin y al cabo había aprendido que los grandes cambios no necesitan anuncios, necesitan valentía. Y eso, ahora, lo había aprendido. El pasado seguiría ahí, con sus cicatrices y arrepentimientos. Pero por primera vez, Catalina no huyó de él. Lo miró a los ojos. Y supo que, aunque Isabel nunca la perdonara del todo, Luna ya le había dado la única oportunidad que importaba: no repetir los mismos errores. Y vivir con eso era duro, pero necesario, porque en el fondo algunas verdades no salvan, pero liberan. A veces, lo que lo cambia todo no es un escándalo ni un grito, sino una pregunta formulada con la firme mirada de una niña. Luna no quería venganza, quería entender, y al final obtuvo más que respuestas. Abrió la puerta a algo que ni el tiempo ni el dinero podrían enterrar. Ahora dime, ¿qué pasaría si estuvieras en su lugar? ¿Tendrías el valor de preguntar, aun sabiendo que tal vez nunca escucharías toda la verdad? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita, porque hay mucha gente que necesita saberlo. Compártela con alguien que crea que la familia no se trata solo de lazos de sangre, sino también de la valentía de empezar de cero. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.